Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que a los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Siempre el celebrar a un apóstol, más cuando es su martirio, nos recuerda que hay toda una línea que une estos 2 elementos, el apostolado y el martirio. De hecho, pues, de los apóstoles, el único que no padeció martirizado, según tenemos por la tradición, sería el apóstol San Juan, que aunque, según narra la tradición, en 2 ocasiones buscaron por diferentes modos de matarlo, ¿verdad?, de sacrificarlo, pues no lo lograron, ¿verdad? Se manifestó la gracia y él sería, pues, el único que no moriría de esta forma, martirizado, como decimos, ¿no? Y identificamos la palabra martirio con muerte, pero no es precisamente, debe de entenderse así. La palabra martirio es una palabra que viene del griego, martirium, que significa testificar. O sea, testificar hasta el punto de dar la sangre, que era, pues digamos, la forma habitual en aquel tiempo. O sea, los que eran testigos, o sea, que reafirmaban delante del mundo su fe en Jesús, ordinariamente, pues irían a la muerte. Sería la época de toda esta persecución sangrienta que hubo en Jerusalén primero y luego pues en todo el mundo, ya con los romanos, primeramente a través de los propios judíos. Sabemos que el primer mártir no fue el apóstol Santiago. El primer mártir va a ser, al menos así lo presenta la Iglesia, sería Esteban, que moriría pues a manos de San Pablo, no a manos de San Pablo, pero digamos en ese movimiento contra la secta que se estaba levantando, que serían los seguidores de Jesús. No se sabe, no se tiene, como los evangelistas y escritores pues no estaban muy interesados en ciertos elementos para precisar qué fue antes y qué fue después, sino simplemente los datos. Pues vemos que un mártir muere se declara cristiano, ¿verdad?, cuando es aprendido, y entonces finalmente es apedreado. Aquí no tenemos cuál es el testimonio
exactamente del apóstol Santiago, pero sabemos que ahora él será pues sacrificado por Herodes. Todo esto pues para complacer a los judíos que estaban pues buscando destruir este movimiento que se estaba alzando, que serían los nazarenos, después conocidos como los cristianos, que llegará hasta nosotros. De manera que cuando nosotros nos decidimos a hacer público nuestro cristianismo, seguramente seremos también perseguidos, seremos martirizados. De ahí la palabra de dar testimonio, es decir, nuestra vida da realmente testimonio, manifiesta que somos realmente seguidores de Jesús. Lo manifestamos con nuestra manera de pensar, lo manifestamos con nuestra manera de hablar, lo manifestamos con nuestras actitudes, lo manifestamos muy especialmente, sobre todo ya en la sociedad, con el modo en que reaccionamos a diferentes elementos que generalmente están relacionados con la injusticia o hoy en día, por ejemplo, con el tema de la vida. O sea, cuando los cristianos se manifiestan verdaderamente como garantes de la vida desde el momento de la concepción hasta el último momento de la vida, en ese momento pues la gente nos etiqueta ya como contrarios al mundo. O sea, el cristiano siempre será un hombre, una mujer contestado, será un hombre que siempre será rechazado por el mundo, porque nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar ante todos estos elementos que son contrarios a la vida evangélica, a lo que Dios ha propuesto en la Escritura, pues vamos a ser siempre rechazados, vamos a tener el mundo en contra de nosotros. Esto pues en general nos amedrenta, ¿no? Nos da miedo, ¿no? Porque por un lado a veces pues queremos proteger la familia y finalmente pues queremos también proteger nuestra propia vida, nuestra estabilidad económica, en fin, todo este tipo de elementos que son válidos, pero que no justifican la cobardía. Hoy, igual que en el tiempo de los evangelistas, tenemos que beber el cáliz del Señor. Todos queremos ser discípulos, todos queremos estar junto al Señor. Seguramente que todos quisieran, los papás, como lo hace la mamá de San Juan y Santiago, pues decirle al Señor, los queremos ahí junto a ti. Pero Jesús siempre pregunta, ¿estás dispuesto tú también a beber mi cáliz? Es decir, ¿estás dispuesto a ser contestado? ¿Estás dispuesto a que la gente te persiga? ¿Estás dispuesto a que la gente hable mal de ti? Y ahí, en un principio, todo el mundo dice que sí, porque está lejana la persecución, porque no hemos sentido lo que es realmente ser perseguido, ¿sí? Hoy verdaderamente hay una gran persecución y es difícil, porque por ejemplo a los muchachos los sacan de sus grupos sociales, ¿verdad? No son aceptados, porque profesan nuestra fe, porque han decidido vivir en castidad, porque defienden la vida, ¿verdad? Dicen no al aborto, porque están en contra también de esta ideología de género y se manifiestan así ante sus compañeros y sus maestros y son realmente martirizados, sufren. Es difícil ser cristiano hoy, un verdadero cristiano, un cristiano que se muestra abiertamente al mundo, que no tiene miedo de decir que es cristiano. Y no solamente decir que es cristiano, sino defender lo que los cristianos defendemos. Estar en contra de toda injusticia, de toda ilegalidad, de todo aquello que perjudica, de todo aquello que lastima al pobre. En fin, todo este tipo de instrucciones que recibimos de Jesús se hacen manifiestas en la vida. Y ahí es donde empieza la persecución. Y ahí es en donde tenemos que mantenernos con un cristianismo abierto y dar testimonio de que realmente somos cristianos. No por decir somos cristianos lo somos. Es una forma de ser, es una forma de vivir, es una forma de expresarnos, es una forma de conducir nuestra vida. Eso es un verdadero cristiano.
Y un cristiano que se manifiesta es un apóstol. Predica con su propia palabra, predica con su propia vida, predica con su ejemplo. Y la unión apostolado-martirio está siempre ligado. Lo vimos en Jesús. Dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Pidámosle al Señor que haya más hombres y más mujeres decididos a dar testimonio, a mostrarse abiertamente como cristianos, a dejar de estar encubiertos bajo este techo nada más de la misa, de las actividades privadas como cristianos, sino abrirnos a los demás en todas nuestras áreas de trabajo, en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, que haya más hombres y más mujeres que se sientan orgullosos de padecer por Cristo, que se sientan orgullosos de testificar a Jesús como su Señor y su Maestro. Señor, tú sabes que somos débiles, que nos da miedo la muerte, que nos da miedo el sufrimiento, la persecución, el ridículo. Por eso hoy queremos pedirte, Señor, que infundas tu Espíritu Santo, una nueva efusión de Espíritu en nuestros corazones, para que podamos testificar a tu Hijo Jesús. Aparte de nosotros el temor, y que así como el apóstol Santiago, como San Esteban, y como todos los demás apóstoles y mártires a lo largo de la historia, nosotros también podamos presentarnos como auténticos testigos del Evangelio, defendiendo los valores de la vida, defendiendo los valores de la justicia, defendiendo todo aquello por lo que Jesús entre nosotros predicó y defendió. Danos, Señor, un espíritu de mártires para poder vivir realmente como testigos de esta alianza que hemos hecho contigo. No permitas que la cobardía, que el temor, que el miedo al sufrimiento nos haga retraernos y escondernos de nuestro cristianismo. Te lo pedimos a través de la intercesión de los mártires y de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén.